El especial perdido. Por Arthur Conan Doyle. La confesión de Herbert de Lernac. Actualmente condenado a muerte en Marsella. Ha arrojado luz sobre uno de los crímenes más inexplicables del siglo. Un incidente que, en mi opinión, no tiene precedentes en los anales criminales de ningún país. Aunque hay renuencia a discutir el asunto en los círculos oficiales. Y se ha dado poca información a la prensa, todavía hay indicios de que la declaración de este archicriminal está corroborada por los hechos. Y que por fin hemos encontrado una solución para un negocio de lo más asombroso. Como el asunto tiene 8 años y su importancia quedó algo oscurecida por una crisis política que atraía la atención pública en ese momento. Tal vez convenga exponer los hechos en la medida en que hemos podido determinarlos. Están recopilados de los documentos de Liverpool, de esa fecha, de las actuaciones de la investigación sobre John Slater, el maquinista, y de los registros de la London and West Coast Railway Company, que han sido cortésmente puestos a mi disposición. Brevemente, son los siguientes. El 3 de junio de 1890, un caballero, que se llamó señor Lewis Caratal, deseaba entrevistarse con el señor James Bland, superintendente de la estación central de Londres y la costa oeste en Liverpool. Era un hombre pequeño, de mediana edad y moreno, con una curvatura tan marcada que sugería alguna deformidad de la columna. Lo acompañaba un amigo, un hombre de físico imponente, cuyo trato deferente y atención constante demostraban que su posición era de dependencia. Este amigo o compañero, cuyo nombre no trascendió, era ciertamente extranjero, y probablemente por su tez morena, español o sudamericano. Se observó en él una peculiaridad. Llevaba en la mano izquierda una pequeña caja de despacho de cuero negro, y un empleado de la oficina central con vista aguda se dio cuenta de que esta caja estaba sujeta a su muñeca, mediante una correa. En aquel momento no se le dio ninguna importancia al hecho, pero los acontecimientos posteriores le dotaron de cierta trascendencia. El señor Lewis Caratal fue conducido a la oficina del señor James Bland, mientras su compañero permanecía afuera. El asunto del señor Caratal quedó rápidamente despachado. Había llegado esa tarde desde Centroamérica. Asuntos de suma importancia exigían que estuviera en París sin perder una hora innecesaria. Había perdido el expreso de Londres. Se debe proporcionar un especial. El dinero no tenía importancia. El tiempo lo era todo. Si la empresa acelerara su camino, podrían establecer sus propios términos. El señor Bland tocó el timbre eléctrico, llamó al señor Poterot, el administrador de tráfico, y arregló el asunto en 5 minutos. El tren partiría dentro de 3/4 de hora. Se necesitaría ese tiempo para garantizar que la línea quede clara. El potente motor llamado Rochale número 247 en el registro de la empresa estaba acoplado a 2 vagones, detrás del cual había un furgón de guardia. El primer carro tenía únicamente el propósito de disminuir las molestias derivadas de la oscilación. El segundo estaba dividido, como de costumbre, en 4 compartimentos, uno de primera clase para fumadores, otro de segunda clase y otro de segunda clase para fumadores. El primer compartimento, el más cercano a la locomotora, era el reservado a los viajeros. Los otros 3 estaban vacíos. El guardia del tren especial era James M. C. Person, que llevaba algunos años al servicio de la compañía. El fogonero, William Smith, era nuevo. El señor Caratal, al salir del despacho del superintendente, se reunió con su compañero, y ambos manifestaron extrema impaciencia por partir. Habiendo pagado el dinero solicitado,
que ascendía a 50 libras y 5 chelines, al precio especial habitual de 5 chelines por milla. Exigieron que se les mostrara el carruaje e inmediatamente tomaron asiento en él. Aunque se les aseguró que la mayor parte del camino debe transcurrir 1 hora antes de que se pueda despejar la línea. Mientras tanto, se había producido una singular coincidencia en el despacho que acababa de dejar el señor Caratal. La petición de un producto especial no es una circunstancia muy rara en un rico centro comercial, pero que se pidieran 2 en la misma tarde era de lo más inusual. Sin embargo, sucedió que apenas el señor Bland había despedido al primer viajero cuando entró un segundo con una petición similar. Se trataba de un tal señor Horace Moore, un hombre caballeroso de apariencia militar, quien alegaba que la repentina y grave enfermedad de su esposa en Londres hacía absolutamente imperativo que no perdiera ni un instante para emprender el viaje. Su angustia y ansiedad eran tan evidentes que el señor Bland hizo todo lo posible para satisfacer sus deseos. Un segundo especial estaba descartado, ya que el servicio local habitual ya estaba algo trastornado por el primero. Existía, sin embargo, la alternativa de que el señor Moore compartiera los gastos del tren de señor Caratal y viajara en el otro compartimento vacío de primera clase, si señor Caratal se oponía a que viajara en el que ocupaba. Era difícil ver alguna objeción a tal acuerdo, y sin embargo, señor Caratal, ante la sugerencia que le hizo el señor Potterroad, absolutamente se negó a considerarlo por un instante. El tren era suyo, dijo, e insistiría en su uso exclusivo. Ningún argumento logró superar sus descorteses objeciones y finalmente hubo que abandonar el plan. El señor Horace Moore salió de la estación muy angustiado. Después de enterarse de que su única opción era tomar el tren lento y corriente que sale de Liverpool a las 6 en punto. A las 4:30 exactamente, según el reloj de la estación. El tren especial en el que viajaban el tullido señor Caratal y su gigantesco acompañante salió de la estación de Liverpool. La línea estaba clara en ese momento y no debería haber habido parada ante Manchester. Los trenes del London and West Coast Railway recorren las líneas de otra compañía hasta esta ciudad, a la que la especial debería haber llegado poco antes de las 6. A las 6:15 una considerable sorpresa y cierta consternación causó entre los funcionarios de Liverpool la recepción de un telegrama de Manchester informando que aún no había llegado. Una consulta dirigida a St. Helens, que está a 1/3 del camino entre las dos ciudades, obtuvo la siguiente respuesta: a James Bland, superintendente, Central LIWC Liverpool. Especial pasado aquí a las 4:52, bueno hasta el momento, Dobster. St. Helens. Este telegrama fue recibido a las 6:40. A las 6:50 se recibió un segundo mensaje de Manchester. No hay señales de algo especial según lo aconsejado por usted. Y 10 minutos después, un tercero, más desconcertante. Supongo que se ha cometido algún error en la ejecución propuesta de la especial. El tren local de St. Helens programado para seguirlo acaba de llegar y no ha visto nada. Por favor envíenos sus consejos a Manchester. El asunto estaba adquiriendo un aspecto sorprendente, aunque en algunos aspectos el último telegrama fue un alivio para las autoridades de Liverpool. Si se hubiera producido un accidente en la especial, parecía casi imposible que el tren local hubiera pasado por la misma línea sin observarlo. Y, sin embargo, ¿cuál era la alternativa? ¿Dónde podría estar el tren? ¿Se habría desviado por alguna razón para permitir el paso del tren más lento? Esta explicación sería posible si fuera necesario realizar alguna pequeña reparación. Se envió un telegrama a cada una de las estaciones entre St. Helens y Manchester, y el superintendente y el administrador de tráfico esperaron con la mayor expectación ante el instrumento la
Serie de respuestas que les permitirían decir con certeza que había sido del tren perdido. Las respuestas llegaron en el orden de las preguntas, que era el orden de las estaciones comenzando al final de St. Helens. El especial pasó aquí a las 5 en punto, Collins Green. El especial pasó aquí las 5:06, Earlstone. Especial aprobado aquí 5:10, Newton. Especial aprobado aquí a las 5:20, Kenyon Junction. Por aquí no ha pasado ningún tren especial, Barton Moss. Los dos funcionarios se miraron asombrados. Esto es único en mis 30 años de experiencia, dijo el señor Bland. Absolutamente sin precedentes e inexplicable, señor. La especial salió mal entre Kenyon Junction y Barton Moss. Y sin embargo, hasta donde mi memoria me sirve, no hay ninguna vía entre las dos estaciones. El especial debe haberse desprendido de los metales. Pero ¿cómo podrían los 450 parlamentarios pasar por la misma línea sin observarla? No hay alternativa, señor Hood. Tiene que ser así. Posiblemente el tren local haya observado algo que pueda arrojar alguna luz sobre el asunto. Enviaremos un cable a Manchester para obtener más información y a Kenyon Junction con instrucciones de que la línea sea examinada inmediatamente hasta Barton Moss. La respuesta de Manchester llegó a los pocos minutos. No hay noticias de especiales perdidos. El conductor y el guardia del tren lento no confirmaron ningún accidente entre Kenyon Junction y Barton Moss. Línea bastante clara y no hay señales de nada inusual. Manchester. El conductor y el guardia tendrán que irse, dijo sombríamente el señor Bland. Ha habido un accidente y se lo han pasado por alto. El especial obviamente se ha escapado de los metales sin perturbar la línea, no entiendo cómo pudo haberlo hecho. Pero así debe ser. Y debemos pronto recibir un telegrama de Kenyon o Barton Moss para informarle que la han encontrado al fondo de un terraplén. Pero la profecía del señor Bland no estaba destinada a cumplirse. Pasó media hora y entonces llegó el siguiente mensaje del jefe de estación de Kenyon Junction. No hay rastros del especial desaparecido. Es bastante seguro que pasó por aquí y que no llegó a Barton Moss. Hemos desmontado la locomotora del tren de mercancías y yo mismo he recorrido la vía. Pero todo está claro y no hay señales de ningún accidente. El señor Bland se rasgó el pelo, perplejo. Esto es una absoluta locura, Hood. Gritó. ¿Un tren se desvanece en el aire en Inglaterra a plena luz del día? La cosa es descabellada. Una locomotora, un tender, 2 vagones, una furgoneta, 5 personas. Y todo perdido en una línea recta de ferrocarril. A menos que obtengamos algo positivo en la próxima hora, llevaré al inspector Collins y bajaré yo mismo. Y entonces, por fin, ocurrió algo positivo. Tomó la forma de otro telegrama de Kenyon Junction. Lamento informar que el cadáver de John Slater, conductor del tren especial, acaba de ser encontrado entre los arbustos de Aulaga en un punto a 2 millas y cuarto del cruce. Se había caído del motor, cayó por el terraplén y rodó entre los arbustos. Las heridas en la cabeza, producto de la caída, parecen ser la causa de la muerte. Ahora se ha examinado minuciosamente el terreno y no hay rastro del tren perdido. El país estaba, como ya se ha dicho, en medio de una crisis política, y la atención del público se distrajo aún más por los importantes y sensacionales acontecimientos ocurridos en París, donde un enorme escándalo amenazó con destruir al gobierno y arruinar la reputación de muchos de los principales hombres de Francia. Los periódicos estaban llenos de estos acontecimientos,
y la singular desaparición del tren especial atrajo menos atención que la que habría recibido en tiempos más pacíficos. La naturaleza grotesca del acontecimiento contribuyó a restarle importancia, ya que los periódicos no estaban dispuestos a creer los hechos tal como se les informaron. Más de uno de los periódicos de Londres trató el asunto como un ingenioso engaño, hasta que la investigación del forense sobre el desafortunado conductor, una investigación que no arrojó nada de importancia, los convenció de la tragedia del incidente. El señor Bland, acompañado por el inspector Collins, el detective superior al servicio de la compañía, fue a Kenyon Junction esa misma noche, y su investigación duró todo el día siguiente, pero terminó con resultados puramente negativos. No solo no se encontró ningún rastro del tren desaparecido, sino que tampoco se pudo hacer ninguna conjetura que pudiera explicar los hechos. Al mismo tiempo, el informe oficial del inspector Collins que tengo ante mí mientras escribo sirvió para mostrar que las posibilidades eran más numerosas de lo que se podría haber esperado. En el tramo ferroviario entre estos dos puntos, dijo, el país está salpicado de ferrerías y minas de carbón. De ellos, algunos están siendo trabajados y otros han sido abandonados. Hay nada menos que 12 que tienen líneas de vía pequeña que llevan tranvías hasta la línea principal. Por supuesto, estos pueden ignorarse. Además de estos, sin embargo, hay 7 que tienen, o han tenido, líneas adecuadas que descienden y conectan con puntos de la línea principal, para transportar su producto desde la boca de la mina a los grandes centros de distribución. En todos los casos, estas líneas tienen solo unas pocas millas de longitud. De los 7, 4 pertenecen a minas de carbón que ya no se utilizan, o al menos a pozos que ya no se utilizan. Se trata de las minas Red Gauntlet, Hero, Slough of Despond y Heartsease. Esta última fue hace 10 años una de las principales minas de Lancashire. Estas 4 líneas laterales pueden ser eliminadas de nuestra investigación, porque, para evitar posibles accidentes, los rieles más cercanos a la línea principal han sido retirados y ya no hay ninguna conexión. Quedan otras 3 líneas laterales al frente, a Carnstock Iron Works, b, a la mina de carbón Big Ben, c, a la mina de Perseverancia. De estas, la línea del Big Ben no tiene más de un cuarto de milla de largo y termina en un muro muerto de carbón que espera ser retirado de la boca de la mina. Allí no se había visto ni oído nada especial. La línea Carnstock Iron Works estuvo bloqueada durante todo el día del 3 de junio por 16 camiones cargados de hematita. Es una sola línea y nada podrían pasado. En cuanto a la línea Perseverance, es una línea doble grande, que tiene un tráfico considerable, ya que la producción de la mina es muy grande. El 3 de junio este tráfico prosiguió como de costumbre, cientos de hombres, incluido un grupo de albañiles ferroviarios, trabajaban a lo largo de las 2 millas y cuarto que constituyen la longitud total de la línea. Y es inconcebible que un tren inesperado pudiera haber llegado allí sin atraer la atención universal. En conclusión, cabe señalar que este ramal está más cerca de St. Helens que el punto en el que se descubrió al maquinista, de modo que tenemos todas las razones para creer que el tren había pasado ese punto antes de que la desgracia lo alcanzara. En cuanto a John Slater, no hay ninguna pista que pueda extraerse de su apariencia o de sus heridas. Solo podemos decir que, hasta donde podemos ver, encontró su fin al caerse del motor. Aunque por qué se cayó o qué pasó con el motor después de su caída es una cuestión sobre la cual no me siento capacitado para responder. Una opinión. En conclusión, el inspector ofreció su dimisión a la Junta, muy irritado por una acusación de incompetencia en los periódicos de Londres. Transcurrió un mes durante el cual tanto la policía como la empresa prosiguieron sus investigaciones sin el menor éxito.
Se ofreció una recompensa y se prometió un perdón en caso de delito, pero ninguno de los dos fue reclamado. Todos los días el público abría sus periódicos con la convicción de que un misterio tan grotesco por fin quedaría resuelto. Pero pasaban las semanas y la solución seguía tan lejana como siempre. A plena luz del día, una tarde de junio en la zona más densamente poblada de Inglaterra, un tren con sus ocupantes había desaparecido tan completamente como si algún maestro de la química sutil lo hubiera volatilizado hasta convertirlo en gas. De hecho, entre las diversas conjeturas que se presentaron en la prensa pública, había algunas que afirmaban seriamente que agentes sobrenaturales, o al menos preternaturales, habían estado actuando, y que el deforme señor Caratal era probablemente una persona que estaba mejor conocido con un nombre menos cortés. Otros señalaban a su moreno compañero como el autor de la travesura, pero nunca se pudo expresar claramente con palabras qué era exactamente lo que había hecho. Entre las muchas sugerencias presentadas por diversos periódicos o particulares, había una o dos que eran lo suficientemente factibles como para atraer la atención del público. Uno que apareció en The Times, con la firma de un razonador aficionado de alguna celebridad de la época, intentaba abordar el asunto de una manera crítica y semicientífica. Un extracto debe bastar, aunque los curiosos pueden ver la carta completa en el número del 3 de julio. Es uno de los principios elementales del razonamiento práctico, comentó, que cuando lo imposible ha sido eliminado, el residuo, por improbable que sea, debe contener la verdad. Es seguro que el tren salió de Kenning Junction. Lo cierto es que no llegó hasta Barton Moss. Es sumamente improbable, pero aún así posible, que haya tomado una de las 7 líneas laterales disponibles. Obviamente, es imposible que un tren circule por donde no hay rieles y, por lo tanto, podemos reducir nuestras improbables a las 3 líneas abiertas, a saber, Carnstock Iron Works, el Big Ben y el Perseverance. Existe una sociedad secreta de mineros, una camorra inglesa, ¿que es capaz de destruir tanto trenes como pasajeros? Es improbable, pero no imposible. Confieso que no puedo sugerir ninguna otra solución. Sin duda recomendaría a la empresa que dirigiera todas sus energías a la observación de esas 3 líneas y de los trabajadores que se encuentran al final de ellas. Una cuidadosa supervisión de las casas de empeño del distrito podría revelar algunos hechos sugerentes. La sugerencia proveniente de una autoridad reconocida en tales asuntos generó un interés considerable y una feroz oposición de aquellos que consideraban tal declaración como una difamación absurda contra un grupo de hombres honestos y merecedores. La única respuesta a esta crítica fue un desafío a los objetores para que presentaran al público explicaciones más viables. Otros 2 respondieron a esto, Times, 7 y 9 de julio. El primero sugirió que el tren podría haberse salido de los metales y estar sumergido en el canal de Lancashire y Staffordshire, que corre paralelo al ferrocarril a lo largo de unos cientos de metros. Esta sugerencia fue descartada por la profundidad publicada del canal, que era completamente insuficiente para ocultar un objeto tan grande. El segundo corresponsal escribió llamando la atención sobre la bolsa que parecía ser el único equipaje que los viajeros habían traído consigo, y sugiriendo que en ella podría haberse escondido algún nuevo explosivo de inmenso y pulverizador poder. Sin embargo, el obvio absurdo de suponer que todo el tren podría volar hasta convertirse en polvo mientras los metales permanecieran ilesos redujo cualquier explicación de ese tipo a una farsa. La investigación había llegado a esta situación desesperada cuando ocurrió un incidente nuevo e inesperado. Se trataba nada menos que del recibo por parte de la señora M. C. Person de una carta de su marido, James M. C. Person, que había sido el guardia del tren perdido.
La carta, fechada el 5 de julio de 1890, fue enviada desde Nueva York y llegó a nuestras manos el 14 de julio. Se expresaron algunas dudas sobre su carácter genuino, pero la señora M.C. Person fue positiva en cuanto al escrito, y el hecho de que contuviera una remesa de $100 en billetes de $5 era suficiente por sí solo para descartar la idea de un engaño. No se daba ninguna dirección en la carta, que decía así: mi querida esposa. He estado pensando mucho y me resulta muy difícil renunciar a ti. Lo mismo con Lizzie. Intento luchar contra ello, pero siempre volverá a mí. Le envío algo de dinero que se convertirá en 20 libras inglesas. Esto debería ser suficiente para que Lizzie y usted crucen el Atlántico. Y encontrará que los barcos de Hamburgo que paran en Southampton son muy buenos y más baratos que los de Liverpool. Si pudiera venir aquí y detenerse en Johnston House, intentaría informarle cómo encontrarnos. Pero las cosas son muy difíciles para mí en este momento y no estoy muy contento, ya que me resulta difícil renunciar a ustedes dos. Así que no más por el momento, de parte de su amado esposo, James M.C. Person. Durante un tiempo se creyó confiadamente que esta carta conduciría a la aclaración de todo el asunto, tanto más cuanto que se supo que un pasajero que se parecía mucho al guardia desaparecido había viajado desde Southampton con el nombre de Summers en el transatlántico Vístula de Hamburgo y Nueva York, que zarpó el 7 de junio. La señora M.C. Person y su hermana Lizzie Dalton cruzaron a Nueva York según las instrucciones y permanecieron durante 3 semanas en Johnston House, sin saber nada del hombre desaparecido. Es probable que algunos comentarios imprudentes en la prensa le hayan advertido que la policía los estaba utilizando como cebo. Sin embargo, lo cierto es que ni escribió ni vino, y las mujeres finalmente se vieron obligadas a regresar a Liverpool. Y así quedó la cosa, y sigue así hasta el presente año de 1898. Por increíble que parezca, durante estos 8 años no ha ocurrido nada que haya arrojado la más mínima luz sobre la extraordinaria desaparición del tren especial que transportaba al señor Caratal y su compañero. Investigaciones cuidadosas sobre los antecedentes de los dos viajeros solo han establecido el hecho de que señor Caratal era bien conocido como financiero y agente político en Centroamérica, y que durante su viaje a Europa había demostrado una extraordinaria ansiedad por llegar a París. Su compañero, cuyo nombre figuraba en las listas de pasajeros como Eduardo Gómez, era un hombre cuyo historial era violento y cuya reputación era la de bravo y matón. Había pruebas que demostraban, sin embargo, que se dedicaba honestamente a los intereses del señor Caratal, y que éste, siendo un hombre de físico endeble, empleaba al otro como guardia y protector. Cabe añadir que desde París no llegó ninguna información sobre cuáles podrían haber sido los objetivos del apresurado viaje del señor Caratal. Esto comprende todos los hechos del caso hasta la publicación en los periódicos de Marsella de la reciente confesión de Herbert de Lernac, ahora condenado a muerte por el asesinato de un comerciante llamado Bombalot. Esta declaración puede traducirse literalmente como sigue: no es por mero orgullo o jactancia que doy esta información, porque, si ese fuera mi objetivo, podría contar una docena de acciones mías que son igualmente espléndidas, pero lo hago para que ciertos señores de París comprendan que puedo contar aquí la suerte del señor Caratal, también puedo decir en interés de quien y a petición de quien se realizó el hecho, a menos que se me conceda el indulto que me corresponde. La espera me llega muy rápido. Prevénganse, señores, antes de que sea demasiado tarde. Ustedes conocen a Herbert de Lernac y saben que sus hechos son tan eficaces como sus palabras. Apresúrense entonces o están perdidos.
Por el momento no mencionaré nombres, si solo escucharas los nombres, ¿qué no pensarías? Pero simplemente te diré cuán hábilmente lo hice. Entonces fui fiel a mis empleadores y no hay duda de que ellos serán fieles a mí ahora. Eso espero, y hasta que esté convencido de que me han traicionado, no se divulgarán estos nombres, que convulsionarían a Europa. Pero ese día... Bueno, no digo más. En una palabra, entonces, hubo un famoso proceso en París, en el año 1890, en relación con un monstruoso escándalo en la política y las finanzas. Lo monstruoso que fue ese escándalo solo podrán saberlo agentes tan confidenciales como yo. Estaban en juego el honor y las carreras de muchos de los principales hombres de Francia. Has visto un grupo de bolos de pie, todos tan rígidos, remilgados e inflexibles. Luego llega la bola desde muy lejos y pop, 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 ahí están tus bolos en el suelo. Bueno, imagina a algunos de los mejores hombres de Francia como estos bolos y luego este señor Caratal era la bola que se podía ver venir desde muy lejos. Si llegó, entonces fue pop, pop, pop para todos ellos. Se determinó que no llegaría. No los acuso a todos de ser conscientes de lo que iba a pasar. Como ya he dicho, había grandes intereses financieros y políticos en juego, y se formó un sindicato para gestionar el negocio. Algunos se afiliaron al sindicato y apenas entendían cuáles eran sus objetivos. Pero otros lo entendieron muy bien y pueden confiar en que no he olvidado sus nombres. Recibieron amplia advertencia de que señor Caratal vendría mucho antes de que abandonara América del Sur, y sabían que las pruebas que poseía ciertamente significarían la ruina para todos ellos. El sindicato tenía el control de una cantidad ilimitada de dinero, absolutamente ilimitada. ¿Comprende usted? Buscaron a su alrededor un agente que fuera capaz de ejercer este gigantesco poder. El hombre elegido debe ser inventivo, decidido, adaptable, un hombre entre 1.000.000. Eligieron a Herbert de Lernac y admito que tenían razón. Mis deberes eran elegir a mis subordinados, utilizar libremente el poder que otorga el dinero y asegurarme de que señor Caratal nunca llegara a París. Con la energía característica, me puse a realizar mi encargo 1 hora después de recibir mis instrucciones, y los pasos que tomé fueron los mejores para el propósito que posiblemente podría idearse. Un hombre en quien podía confiar fue enviado inmediatamente a Sudamérica para viajar a casa con el señor Caratal. Si hubiera llegado a tiempo, el barco nunca habría llegado a Liverpool, pero ya había comenzado antes de que mi agente pudiera alcanzarlo. Disparé un pequeño bergantín armado para interceptarlo, pero nuevamente tuve mala suerte. Sin embargo, como todos los grandes organizadores, estaba preparado para el fracaso y tenía preparadas una serie de alternativas, una de las cuales debía tener éxito. No debes subestimar las dificultades de mi empresa ni imaginar que un simple asesinato banal resolvería el caso. Debemos destruir no solo al señor Caratal, sino también sus documentos, y también a sus compañeros. Si tuviéramos motivos para creer que les había comunicado sus secretos. Y debes recordar que estaban alerta y profundamente desconfiados ante cualquier intento de ese tipo. Fue una tarea que en todos los sentidos era digna de mí, porque siempre soy más hábil allí donde otro quedaría horrorizado. Yo estaba preparado para la recepción del señor Caratal en Liverpool, y estaba aún más ansioso porque tenía motivos para creer que había hecho arreglos para tener una guardia considerable desde el momento en que llegara a Londres. Todo lo que debía hacerse entre el momento en que puso un pie en el muelle de Liverpool y el de su llegada a la terminal de Londres y la costa oeste en Londres. Preparamos 6 planes, cada uno más elaborado que el anterior,
El plan que se utilizaría dependería de sus propios movimientos. Hacía lo que él hacía, estábamos listos para él. Si se hubiera quedado en Liverpool, estábamos preparados. Si tomaba un tren normal, un expreso o un especial, todo estaba preparado. Todo estaba previsto y previsto. ¿Puedes imaginar que no podría hacer todo esto por mí mismo? ¿Qué podría saber yo de las líneas ferroviarias inglesas? Pero el dinero puede conseguir agentes dispuestos en todo el mundo, y pronto tuve uno de los cerebros más agudos de Inglaterra para ayudarme. No mencionaré nombres, pero sería injusto reclamar todo el crédito para mí. Mi aliado inglés era digno de tal alianza. Conocía a fondo la línea de Londres y la costa oeste y tenía al mando de un grupo de trabajadores dignos de confianza e inteligentes. La idea era suya y mi propio criterio solo era necesario en los detalles. Compramos a varios funcionarios, entre los cuales el más importante era James McPherson, de quien habíamos determinado que era el guardia que con mayor probabilidad sería empleado en un tren especial. Smith, el fogonero, también estaba a nuestro servicio. Se habían acercado a John Slater, el maquinista, pero lo encontraron obstinado y peligroso, por lo que desistimos. No estábamos seguros de que el señor Caratal tomara un avión especial, pero lo creíamos muy probable, porque para él era de suma importancia llegar a París sin demora. Por lo tanto, fue para esta contingencia que hicimos preparativos especiales, preparativos que se completaron hasta el último detalle mucho antes de que su vapor hubiera avistado las costas de Inglaterra. Le divertirá saber que había uno de mis agentes en el barco piloto que llevó ese vapor a sus amarres. En el momento en que Caratal llegó a Liverpool supimos que sospechaba del peligro y estaba en guardia. Llevaba consigo como escolta a un tipo peligroso, llamado Gómez, un hombre que portaba armas y estaba dispuesto a usarlas. Este tipo llevaba los documentos confidenciales de Caratal y estaba dispuesto a protegerlos a ellos o a su amo. Lo más probable era que Caratal lo hubiera aceptado como abogado, y que destituir a Caratal sin destituir a Gómez sería un mero desperdicio de energía. Era necesario que estuvieran implicados en un destino común, y nuestros planes a tal fin se vieron facilitados en gran medida por su petición de un tren especial. En ese tren especial comprenderás que 2 de los 3 empleados de la empresa estaban realmente a nuestro servicio, a un precio que los haría independientes para toda la vida. No voy tan lejos como para decir que los ingleses sean más honestos que cualquier otra nación, pero me han parecido más caros de comprar. Ya he hablado de mi agente inglés, que es un hombre con un futuro considerable por delante, a menos que alguna dolencia en la garganta se lo lleve antes de tiempo. Él estaba a cargo de todos los arreglos en Liverpool, mientras yo estaba destinado en la posada de Kenyon, donde esperaba una señal cifrada para actuar. Cuando se organizó el especial, mi agente me telegrafió instantáneamente y me advirtió cuando debería tener todo listo. Él mismo, bajo el nombre de Horace Moore, solicitó inmediatamente también un puesto especial, con la esperanza de ser enviado con el señor Caratal, lo que en determinadas circunstancias podría habernos sido útil. Si, por ejemplo, nuestro gran golpe hubiera fracasado, mi agente habría tenido el deber de fusilarlos a ambos y destruir sus documentos. Caratal, sin embargo, estaba en guardia y se negó a admitir a ningún otro viajero. Luego, mi agente salió de la estación, regresó por otra entrada, entró en la furgoneta del guardia por el lado más alejado del andén y bajó con el guardia McPherson. Mientras tanto te interesará saber cuáles fueron mis movimientos. Todo estaba preparado desde días antes y solo faltaban los últimos retoques. La línea lateral que habíamos elegido se había unido a la línea principal, pero había sido desconectada.
Solo tuvimos que reemplazar algunos rieles para conectarlo una vez más. Estos rieles se habían tendido hasta donde era posible sin peligro de llamar la atención. Y ahora se trataba simplemente de completar una unión con la línea y disponer los puntos como habían estado antes. Las traviesas nunca se habían quitado, y los rieles, eclisas y remaches estaban todos listos. Porque los habíamos tomado de una vía muerta en la parte abandonada de la línea. Con mi pequeño pero competente grupo de trabajadores, teníamos todo listo mucho antes de que llegara el especial. Cuando llegó, se deslizó por la pequeña línea lateral con tanta facilidad que los dos viajeros parecen haber pasado completamente desapercibidos para los dos viajeros. Nuestro plan había sido que Smith, el fogonero, cloroforme a John Slater, el conductor, para que desapareciera con los demás. En este sentido, y solo en este sentido, nuestros planes fracasaron, salvo la locura criminal de MC Person al escribirle a su esposa. Nuestro fogonero hizo su trabajo tan torpemente que Slater en su lucha se cayó del motor, y aunque la fortuna nos acompañó hasta tal punto que se rompió el cuello en la caída, aún así permaneció como una mancha en lo que de otro modo habría sido una de esas obras maestras completas que solo deben contemplarse con silenciosa admiración. El experto criminal encontrará en John Slater el único defecto de todas nuestras admirables combinaciones. Un hombre que ha tenido tantos triunfos como puedo permitirme, para ser franco. Y por eso pongo mi dedo sobre John Slater y proclamo que es un defecto. Pero ahora tengo nuestro tren especial en la pequeña línea de 2 kilómetros, o más bien más de 1 milla, de longitud, que conduce, o más bien solía conducir, a la mina abandonada de Hartsease, una vez una de las minas de carbón más grandes de Inglaterra. Se preguntarán cómo es posible que nadie haya visto el tren en esta línea no utilizada. Respondo que en toda su longitud pasa por un corte profundo, y que, a menos que alguien hubiera estado al borde de ese corte, no podría haberlo visto. Había alguien al borde de ese corte. Yo estaba allí. Y ahora les contaré lo que vi. Mi asistente se había quedado en los puntos para poder supervisar la parada del tren. Llevaba 4 hombres armados con él, de modo que si el tren se salía de la vía, lo creíamos probable. Porque las puntas estaban muy oxidadas, todavía tendríamos recursos a los que recurrir. Una vez que lo vio sano y salvo en la línea lateral, me entregó la responsabilidad. Estaba esperando en un punto que da a la boca de la mina, y también estaba armado, al igual que mis 2 compañeros. Pase lo que pase, verás, siempre estuve listo. En el momento en que el tren estuvo casi en la línea lateral, Smith, el fogonero, redujo la velocidad de la locomotora, y luego, volviéndola a poner a máxima velocidad, él y MC Person, con mi teniente inglés, saltaron delante de él. Era muy tarde. Quizás fue esta desaceleración lo que primero llamó la atención de los viajeros, pero el tren ya estaba funcionando a toda velocidad antes de que sus cabezas asomaran por la ventanilla abierta. Me hace sonreír al pensar en lo desconcertados que deben haber estado. Imagínese sus propios sentimientos si, al mirar fuera de su lujoso carruaje, de repente percibiera que las líneas por las que corría estaban oxidadas y corroídas, rojas y amarillas por el desuso y la decadencia. Qué consternación se les debió haber producido cuando en un segundo se les ocurrió que no era Manchester sino la muerte la que los esperaba al final de esa siniestra línea. Pero el tren circulaba a una velocidad frenética, rodando y balanceándose sobre la vía podrida, mientras las ruedas emitían un chirrido espantoso sobre la superficie oxidada. Estaba cerca de ellos y podía ver sus caras. Caratal estaba rezando, creo, había algo como un rosario colgando de su mano. El otro rugió como un toro que huele la sangre del matadero.
Nos vio parados en la orilla y nos hizo señas como un loco. Luego se tiró de la muñeca y arrojó su caja de despacho por la ventana en nuestra dirección. Por supuesto, su significado era obvio. Aquí estaba la evidencia, y prometerían guardar silencio si se les perdonaba la vida. Hubiera sido muy agradable poder hacerlo, pero los negocios son los negocios. Además, el tren estaba ahora tan fuera de nuestro control como el de ellos. Dejó de aullar cuando el tren tomó la curva y vieron la boca negra de la mina abrirse ante ellos. Habíamos quitado las tablas que la cubrían y habíamos despejado la entrada de la plaza. Antiguamente los raíles corrían muy cerca del pozo para facilitar la carga del carbón, y solo teníamos que añadir 2 o 3 tramos de raíl para llegar hasta el borde mismo del pozo. De hecho, como las longitudes no encajaban del todo, nuestra línea sobresalía. Aproximadamente 1 metro por encima del borde. Vimos las 2 cabezas en la ventana, Caratal abajo, Gómez arriba, pero ambos se quedaron en silencio ante lo que vieron. Y, sin embargo, no pudieron retirar la cabeza. La vista parecía haberlos paralizado. Me preguntaba cómo el tren que circulaba a gran velocidad llegaría al foso al que lo había guiado, y estaba muy interesado en observarlo. Uno de mis compañeros pensó que realmente lo saltaría, y efectivamente no estaba muy lejos de hacerlo. Afortunadamente, sin embargo, no alcanzó y los amortiguadores del motor golpearon el otro labio del eje con un tremendo estrépito. El embudo salió volando por los aires. El tender, los vagones y la furgoneta quedaron destrozados en un amasijo que, junto con los restos del motor, ahogó durante 1 minuto aproximadamente la boca del foso. Entonces algo cedió en el medio, y toda la masa de hierro verde, carbones humeantes, herrajes de latón, ruedas, carpintería y cojines, todo se desmoronó y se estrelló contra la mina. Escuchamos el traqueteo, traqueteo, traqueteo cuando los escombros chocaron contra las paredes, y luego, bastante tiempo después, se escuchó un rugido profundo cuando los restos del tren chocaron contra el fondo. La caldera pudo haber estallado, porque después del rugido se produjo un fuerte estrépito, y luego una densa nube de vapor y humo se arremolinó desde las negras profundidades, cayendo en una espuma tan espesa como lluvia a nuestro alrededor. Luego, el vapor se desmenuzó en finas volutas que flotaron bajo el sol del verano, y todo volvió a estar en silencio en la mina Hartsease. Y ahora, habiendo llevado a cabo nuestros planes con tanto éxito, solo nos quedaba no dejar rastro detrás de nosotros. Nuestro pequeño grupo de trabajadores en el otro extremo ya había roto los rieles y desconectado la línea lateral, reemplazando todo como estaba antes. Estábamos igualmente ocupados en la mina. Se arrojaron el embudo y otros fragmentos. Se cubrió el pozo como antes y se rompieron y quitaron los cables que conducían a él. Luego, sin prisas, pero sin demora, todos salimos del país, la mayoría de nosotros a París. Mi colega inglés a Manchester y MC Person a Southampton, de donde emigró a Estados Unidos. Dejemos que los periódicos ingleses de esa fecha cuenten cuán minuciosamente habíamos hecho nuestro trabajo y cuán completamente habíamos desviado de nuestra pista al más inteligente de sus detectives. Recordarás que Gómez arrojó su bolsa de papeles por la ventana. Y no hace falta decir que yo aseguré esa bolsa y se los llevé a mis patrones. Sin embargo, ahora puede interesar a mis empleadores saber que de esa bolsa saqué 1 o 2 papelitos como recuerdo de la ocasión. No tengo ningún deseo de publicar estos artículos, pero, aún así, en este mundo es cada uno por sí mismo, ¿y qué más puedo hacer si mis amigos no vienen en mi ayuda cuando los necesito? Señores,
Podéis creer que Herbert de Lernac es tan formidable cuando está contra vosotros como cuando está con vosotros, y que no es hombre que vaya a la guillotina hasta que haya visto que cada uno de vosotros está en camino hacia el destino. Nueva Caledonia. Por su propio bien, si no por el mío, apresúrese, señor de y general. Y varón, podéis llenar los espacios en blanco mientras leéis esto. Les prometo que en la próxima edición no habrá espacios en blanco que llenar. Postdata, al revisar mi declaración, solo puedo ver una omisión. Se trata del desafortunado M.C. Person, que cometió la tontería de escribir a su esposa y concertar una cita con ella en Nueva York. Se puede imaginar que cuando intereses como los nuestros estaban en juego, no podíamos dejarlos al azar de si un hombre en esa clase de vida revelaría o no sus secretos a una mujer. Habiendo roto una vez su juramento al escribirle a su esposa, ya no podíamos confiar en él. Por lo tanto, tomamos medidas para asegurarnos de que no viera a su esposa. A veces he pensado que sería muy amable escribirle y asegurarle que no hay impedimento para que se vuelva a casar. Gracias por acompañarnos en la obra de El Especial Perdido. Por Arthur Conan Doyle. Esperamos que haya disfrutado esta historia y si lo hizo considere darle me gusta, comentar, compartir y suscribirse.